oscuro? Levanta tus manos, dile: Padre, te doy gracias por esta mañana, por la oportunidad que tengo de estar aquí. Dile en voz alta: soy afortunado de estar aquí. Pudiera estar en cualquier otro lugar, no tan agradable, pero estoy aquí. Te doy gracias por eso. Dígale: Señor, habla mi corazón, que tu palabra pueda edificar mi vida, que tu palabra me pueda desafiar, que pueda yo aprender algo que me dirija en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Bueno, quiero empezar, señores, comentando que la vida es una lucha constante, y nosotros como cabeza del hogar, como hombres, como proveedores, como líderes, vamos a enfrentar esa lucha de manera más intensa que los otros miembros de la familia. No es lo mismo los catorrazos que enfrenta el hombre que lo que enfrentan los hijos o la esposa. Tú y yo, por ser líderes, por estar al frente, vamos a sentir el rigor más machín que los demás. Ellos se apoyan en nosotros, ¿no? O deberían de poder hacerlo. En teoría, para eso estamos ahí, para que se apoyen en nosotros nuestra esposa, nuestros hijos. Eso nos demanda a ti y a mí que tú y yo podamos estar firmes en todos los sentidos para hacer ese apoyo para nuestra familia. Entonces estamos en una lucha constante, y hoy quiero hablarles de una lucha que enfrentamos todos los hombres, todos. Y esta lucha es la tentación. Quiero empezar esta charla compartiendo un versículo con ustedes que está en Santiago capítulo 1, verso 12. Algunos de ustedes tal vez lo saben de memoria, pero fíjate lo que dice. Santiago 1, 12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Se los leo otra vez. Aguas con unos detalles que vienen ahí, se los leo completo. Dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Según el apóstol Santiago, la tentación se debe soportar. Según el apóstol Santiago, la tentación se debe resistir. Según el apóstol Santiago, allí está el premio. Según el apóstol Santiago, jamás deberíamos dejarnos llevar tú y yo por la tentación que ofrece un momento de placer, o por las ideas que llegan a nuestra mente en un momento de soledad, o en un momento de tristeza, o en un momento de depresión, o en un momento de estrés. Según el apóstol Santiago, todo eso que nos llega en esos momentos donde estamos vulnerables, lo deberíamos de resistir. La bienaventuranza que menciona el apóstol no se adquiere por ser tentado. O sea, tú no eres bienaventurado porque eres tentado. Tú eres bienaventurado cuando soportas la tentación. La corona de la vida no se recibe por ser tentado. La corona de vida se recibe por resistir la tentación. El mérito no es que tú digas: no, que macho, tuve una tentación, no, viene a caer en perrón. Ese no es el mérito. El mérito radica en vencer la tentación, en no caer en ella, no ser arrastrado por eso, poniendo a Dios en primer lugar y sus propósitos en primer lugar sobre nuestra vida. ¿Qué sabemos sobre la tentación? Primero, Dios no tienta a nadie. Es Satanás quien lo hace, ¿sale? No es como que no, una morra me tiró la onda, es el Señor que me anda tentando. No es por ahí. Dios no tienta a nadie, es Satanás quien lo hace. Segundo, tentación carnal es diferente totalmente a prueba de fe. Totalmente diferente. O sea que si tú ves ahí algo que no es tuyo y te pasa por la mente quedarte con eso, esa no es una prueba de fe, esa es una tentación carnal. Una prueba de fe tiene que ver con dar pasos de fe, con avanzar, con extender el reino de Dios, con ser útil para su obra, con dar pasos que te lleven un paso más cerca del propósito de Dios para tu vida. Esa es prueba de fe. Tentación carnal es otra cosa. Número 3, somos tentados en base a nuestros propios deseos. Generalmente esos deseos pecaminosos que hay en nosotros son los que detonan ciertas tentaciones en nuestra vida. Número 4, la tentación es un asunto recurrente. En otras palabras, si tú y yo no caemos una vez, Satanás regresará para volver a tentarte. Tú lo puedes encontrar, por ejemplo, en el caso de Jesús. Fue tentado y dice, desde entonces Satanás lo dejó para otra ocasión.
Entonces no es como que no, pues ya venciste, ya le hiciste. No. La tentación es algo recurrente en tu vida. Número 5, ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Entonces tú no te tienes que sentir culpable si eres tentado. Tienes que sentirte culpable si te dejaste arrastrar por esa situación. Número 6, una vida de oración nos da mucho más posibilidades de vencer la tentación que una persona que no ora. Número 7, hay diferentes tipos de tentación, cada una en base a nuestras áreas vulnerables, pero siempre va a buscar desviarnos de los propósitos de Dios. Todo eso nos enseña la Biblia sobre la tentación. Número 8, las tentaciones se enfrentan con el conocimiento y las convicciones que produce la palabra de Dios. Tú y yo podemos ver que llegó Satanás a tentar a Jesús y la respuesta de Jesús constantemente fue: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo se enfrenta la tentación? Con el conocimiento de la palabra y con las convicciones que produce la palabra de Dios en ti. Jesús fue tentado en el área de sus necesidades físicas. Dice que después de 40 días él tuvo hambre, y entonces llegó el enemigo y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Número 2, él fue tentado en el área de sus aspiraciones personales. Lo llevó a un monte muy alto y le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Fue tentado en el área de poner a prueba a Dios. Aviéntate de aquí del pináculo del templo. Al cabo, ¿qué dice la palabra? Que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y en todos esos casos Jesús venció la tentación siempre con la palabra de Dios y con las convicciones que la palabra de Dios produjeron en él. ¿No lo estoy aburriendo? Pero hubo una tentación, señores, que fue recurrente en Jesús. Volvió y volvió y volvió. Y es de la que les quiero hablar el día de hoy a cada uno de ustedes. ¿Listos? Satanás regresó para tentar a Jesús, escucha bien, con la tentación de la autocompasión. Diga conmigo, la tentación de la autocompasión. Eso tú lo puedes ver en la vida de Jesús constantemente. Llegó a tentar a Jesús Satanás de esta misma manera, la tentación de la autocompasión. Te leo un fragmento, Mateo 16, 21 al 23. Escúchalo, dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22, escuchen. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quiero explicar este pasaje para ustedes el día de hoy. La aclaración que dice desde entonces, cuando dice desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, esa declaración desde entonces me enseña algo muy interesante. Nos ubica en un momento. Desde cierto momento en adelante, Jesús empezó a hablar con sus discípulos de ciertos aspectos que no había tocado antes con ellos. ¿A qué momento se refiere? Se refiere al momento en el que Pedro recibió revelación del cielo acerca de quién era Jesús. ¿Se acuerdan de ese momento? Sí. Que Jesús les pregunta a los muchachos: hey, ¿qué onda? ¿Qué dice la gente que yo soy? No, pues tú eres, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres un profeta de por ahí que resucitó entre los muertos. Está bien, es eso que dice la gente, pero ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, y le dice, que le contesta Jesús, le dice: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ok, a partir de ese momento Jesús les empezó a hablar de cosas que no les había hablado antes. Esto me enseña que Dios nos va a mostrar aspectos más profundos de sus planes
de sus propósitos y de su palabra y de sí mismo, en la medida que tú y yo comprendamos otros más sencillos. O sea que la revelación y los propósitos de Dios es progresiva en tu vida y en la mía. O sea que a lo mejor Dios no nos ha mostrado más respecto de sus planes a futuro, porque a lo mejor tú y yo no hemos madurado o crecido o comprendido lo suficiente hasta hoy para que entonces Él añada un poco más. Quizá aún no hemos comprendido algunos aspectos básicos de la vida cristiana, de la fe, del compromiso con Él, de sus planes, etc. Jesús les empezó a hablar del futuro. Jesús empezó a hablar de lo que venía para Él. Pero Jesús empezó a mostrarles que ese futuro incluía sufrimiento. Les empezó a platicar, ¿saben qué? Me van a agarrar y me van a juzgar y me van a crucificar. Empezó a hablar de todo eso Jesús con ellos. Y en ese diálogo, Satanás utilizó a Pedro, un amigo íntimo de Jesús, alguien cercano a él, para que Jesús cayera en la tentación de la autocompasión. Y lo hizo mediante argumentos fácilmente asimilables, algo que nadie hubiera podido resistir. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Por qué piensas así? ¿Cómo se te ocurre pensar eso? ¿Pero por qué te va a pasar todo eso que estás diciendo? Y esto me enseña que Satanás puede utilizar personas cercanas a nosotros para tentarnos mediante argumentos, quizá pensamientos que ya están en nuestra mente, para que nosotros podamos justificar ciertas acciones, ciertas conductas, ciertos procedimientos. Pero el punto aquí, señores, es que Jesús discernió la influencia maligna en aquellas palabras agradables al oído que Pedro le susurró. Jesús comprendió que dejarse llevar por el argumento de Pedro era simplemente poner tropiezo al cumplimiento de su destino profético. Jesús no nació para estar de vacaciones aquí en la tierra. Jesús no nació para pasársela bien curada aquí, a ver si le gustaba una morrita o algo. Jesús no nació para eso. Jesús nació para vivir una vida santa, intachable, y luego llegar a la cruz en perfecto estado mental, físico, emocional y espiritual, a morir por toda la humanidad, cargar sobre Él mismo los pecados de todos nosotros. Desde que nació, el objetivo era que Él iba a morir de una manera tormentosa, de tal manera que llevara sobre Él el pecado de todos nosotros. Era su destino profético. Pero estaba Pedro ahí diciéndole: no, ¿cómo crees? Eso está muy gacho lo que te va a pasar, déjate de esos pensamientos. Pero Jesús entendió: si yo le sigo el rollo a este amigo mío que me quiere, que busca mi bien, que no me quiere ver sufrir, estaría poniéndole un tropiezo al cumplimiento de mi destino profético. También comprendió Jesús que dejarse arrastrar por los sentimientos humanos podría neutralizar los propósitos de Dios para su vida y para el mundo entero. Señores, había un montón en juego ahí delante de Jesús en ese momento. La tentación de la autocompasión siguió presente en la vida de Jesús. Por ejemplo, ya en Getsemaní, estamos hablando de la noche que fue entregado, horas antes de ser aprehendido y juzgado, la autocompasión se hizo presente otra vez. Marcos capítulo 14, versículo 36 dice: está orando Jesús al Padre y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Qué encuentras ahí? Encuentras una lucha interna. Hay una parte de Jesús que dice: no quiero pasar por esto. Y hay otra parte de Jesús que dice: quiero cumplir el propósito de Dios para mi vida. Pero está esa tentación de la autocompasión de decir: no merezco pasar por esto, ¿por qué tengo que sufrir esto yo? ¿Qué necesidad tengo yo de estar pasando por este tipo de situaciones? Y por favor, quiero evitarlo. En la cruz una vez más llega lo mismo y de nuevo ese mismo sentir. Mateo 24, 27, 46. Cerca de la era novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra vez la autocompasión: estoy mal, ando bien agüitado, mira lo que me está pasando a mí. Es una recurrente en su vida.
Pero Jesús venció la tentación de la autocompasión vez tras vez tras vez y cumplió el propósito por el cual nació. Y ya estando en la cruz, antes de morir, su frase fue: consumado es. Mira lo que dice Juan 19:30. Dice: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. O sea, ya casi para cumplir el propósito para el cual nació, otra vez se hace presente la autocompasión y está la tendencia a sentirse a esa experiencia de autocompasión y de querer de alguna manera replegarse en ese asunto. Yo no sé si usted y yo nos damos cuenta cómo todo se trata del propósito de Dios. Desde un principio Satanás quería desviarlo del propósito de Dios mediante la autocompasión, haciéndole poner en primer lugar su bienestar, haciéndole poner en primer lugar su placer, haciéndole poner en primer lugar sus anhelos, haciéndole poner en primer lugar sus necesidades personales. Pero el punto aquí es que Jesús siempre supo identificar el plan del enemigo y siempre supo mantenerse en el rumbo correcto hasta alcanzar el propósito por el cual nació. Pero siempre estuvo allí esa sensación de ponerse a sí mismo en primer lugar, de pensar que no merecía pasar por ciertas situaciones, pero él sabía cómo contrarrestar eso y volver al propósito de Dios para su vida. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Ok, señores, hombre, tú naciste con un propósito y pudiendo estar muerto sigues vivo porque ese propósito aún está vigente para ti. Y yo quiero decirles en esta mañana: no permitas que la tentación de la autocompasión te saque del proyecto de Dios para tu vida al dejarte llevar por tus tentaciones, por tus pecados, por tus argumentos, por tus impulsos. La autocompasión es difícil de vencer porque es confusa. No es algo tangible, palpable, visible. No es como que de repente acá una morra que está ahí delante de ti dice: no, pues no, chamucón, ¿no? La autocompasión es algo muy diferente, es algo interno, es algo dentro de la mente, es algo dentro del corazón. Es difícil de identificarla porque utiliza argumentos lógicos, lazos afectivos, necesidades personales. Es que el que se autocompadece a veces se siente víctima, pero a veces se siente merecedor, a veces se siente indestructible. No sé si los estoy revolviendo bien gacho, pero imagínate un vato que está pasando por una situación y a lo mejor está casado y su esposa está enferma y no puede satisfacerlo sexualmente por un buen rato. Y entonces la autocompasión te dice: no, pues es que yo también tengo necesidades. ¿Lo estoy explicando bien? Sí. O a lo mejor estás pasando por un momento bien complicado económicamente hablando y de repente pum, se te presenta una oportunidad de arañar una feria que no era tuya y entonces tú lo justificas diciendo: no, pues es que la neta, si no lo hacía así yo no iba a poder salir adelante. Es algo que te hace pensar que tienes hasta derecho de hacer cierta cosa. Y eso lo hemos visto, la gente que dice: tengo derecho a ser feliz, que yo tengo derecho a rehacer mi vida, es que yo tengo derecho, es un asunto que tiene que ver con algo interno, con esa tentación de la autocompasión. Por eso digo, el que se autocompadece a veces se siente víctima, el que se autocompadece a veces se siente merecedor. No, pues es que yo trabajo mucho, me pego un carrillón, yo también, acá todo el día me estoy pegando una friega, entonces yo me merezco que esto, que el otro, se siente merecedor. El que se autocompadece a veces se siente indestructible. Hombre, yo puedo con esto y más. El gran problema de la autocompasión es que abre paso a otras tentaciones y pecados. Sin embargo, y esta es la verdad central que quiero centrar con todos ustedes esta mañana, los hijos de Dios podemos soportar, resistir y vencer la tentación de la autocompasión, tal como Jesús lo hizo. Voy a repetir esto 3 veces. Si lo quieres anotar para que no se te olvide, te lo quiero dejar aquí. Ahí va. Los hijos de Dios podemos soportar, resistir y vencer la tentación de la autocompasión, tal como Jesús lo hizo. Lo repito, voy por la segunda.
los hijos de Dios podemos soportar, resistir y vencer la tentación de la autocompasión tal como Jesús lo hizo. Voy por la tercera. Los hijos de Dios podemos soportar, resistir y vencer la tentación de la autocompasión tal como Jesús lo hizo. A ver, inténtalo decirlo conmigo a las tres. 1, 2, 3. Los hijos de Dios podemos soportar, resistir y vencer la tentación de la autocompasión tal como Jesús lo hizo. Jesús venció. Tú y yo también podemos vencer la tentación de la autocompasión. ¿Vamos bien? Ok, la pregunta aquí sería entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos vencer la tentación de la autocompasión? Si nosotros analizamos el cómo le hizo Jesús, vamos a aprender mucho. Número 1, ¿listos? A lo que están anotando. A otro que tiene buena memoria y lo están registrando todo aquí en el cerebro. Número 1, discernir el plan del enemigo. A las 3, 1, 2, 3. Discernir el plan del enemigo. El enemigo es súper astuto. La palabra de Dios dice que es padre de mentira. Además, en sus planes por frustrar los propósitos de Dios, Él es capaz de utilizar a tus familiares, a tus mejores amigos, a personas dentro de tu círculo íntimo para poder utilizar a lo mejor sus sentimientos más nobles y su amor por ti para envolverte en un argumento y así frustrar los planes de Dios. Eso fue exactamente lo que Satanás estaba haciendo con Pedro para tratar de sacar a Jesús de la jugada. Mateo 16, 22 y 23, ya lo leímos, se los leo de nuevo. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto me enseña que no nada más nuestros enemigos pueden ser usados por el diablo como instrumentos en nuestra contra. Nuestros amigos más cercanos también. Y podría ser más fácil caer porque no tendríamos nosotros encendidos nuestros sentidos de alerta. Es un compa tuyo que te ama, que quiere lo mejor para ti, que le interesa que tú estés bien, y de repente te está dando por el lado. Te está haciendo que te dejes llevar por tus emociones, por tus sentimientos, en vez de remitirte a tu responsabilidad. Y no te remite a tu responsabilidad porque a lo mejor se agüita de verte sufrir en alguna situación que tú estás pasando. Y te ve que tienes problemas con tu esposa y luego llega él y te dice: no, mi compa, usted no tiene ninguna necesidad de andar batallando con esta mujer. Mujeres hay muchas, ¿no? Y te lo está diciendo un compa tuyo que te quiere y te lo dice porque te ve sufriendo. Pero al mismo tiempo te está empujando a evadir una de tus responsabilidades más sagradas en esta vida. Sería bien fácil caer a través de un amigo porque no tendríamos nuestros sentidos de alerta encendidos. Además, también podemos aprender aquí en esta historia que no todos los que nos dicen nuestros amigos están alineados a los propósitos de Dios. Tú puedes tener un buen compa tuyo que te aprecia, pero no necesariamente esa persona está sintonizada con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y de repente lo que te está diciendo él, a lo mejor te está desviando del propósito que Dios tiene para ti. Aunque sean palabras llenas de amor, llenas de cariño hacia nosotros. Por eso tú y yo tenemos que aprender a discernir cuál es el plan del enemigo detrás de los buenos sentimientos de la gente que nos quiere. Yo me acuerdo cuando yo sentí en mi corazón el llamado de servir al Señor, de prepararme para ser un pastor, y que yo le platicaba a mi mamá y le decía: mamá, yo quiero ser un pastor, quiero servir a Dios. Y mi mamá me decía: hijo, pero es que, hijo, pero ¿de qué vas a vivir? Hijo, pero, o sea, ¿cómo le vas a hacer? No, mira, primero haz esto, primero haz lo otro, y luego ya más para adelante ya verás. Y como no, parecía que no me estaba convenciendo. Luego me mandó un tío mío, y luego me mandó otra amiga de ella, todos con amor hacia mí. Y eran buenos sentimientos, y eran argumentos muy lógicos, pero parece ser que me querían sacar de un propósito para el cual yo había nacido.
pasó? Jesús identificó que detrás de Pedro estaba obrando el mismo Satanás. Jesús pudo entender, este vato es compa mío y me quiere y no quiere que yo pase por un sufrimiento, pero él no entiende que el propósito de Dios para mi vida implica sufrimiento. Entonces él pudo discernir y decir, atrás de este vato está el enemigo. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás, no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, por si alguien se pregunta, ¿y el discernimiento qué onda? ¿Cómo lo puedo desarrollar, brother? El discernimiento se desarrolla con el tiempo. El discernimiento se desarrolla con el ejercicio constante de las disciplinas espirituales. Como decía uno por aquí, la oración, la meditación en la palabra de Dios, el ayuno, la comunión con otras personas con mayor discernimiento espiritual que nosotros. En la medida que pasa el tiempo y tú te juntas con gente que tiene discernimiento espiritual, en la medida que pasa el tiempo y tú meditas en la palabra de Dios, en la medida que pasa el tiempo y tú aprendes a evaluar las situaciones que estás viviendo a la luz de la palabra de Dios, tú vas desarrollando discernimiento, vas agarrando experiencia, y cuando llegue el enemigo a quererte desviar del propósito de Dios para tu vida, tú puedes identificar inmediatamente dónde está obrando el enemigo. Imagínate, es Jesús con uno de sus 3 mejores amigos llamado Pedro, diciéndole lo que él quiere oír. Porque Jesús no quería pasar por la cruz. ¿Quién iba a querer? A lo mejor tú no tienes este dato fresco, pero acuérdate que el Imperio Romano mantenía la paz mediante el terror. Acuérdate que el Imperio Romano mantenía la paz mediante el susto. La crucifixión no buscaba castigar al criminal. La crucifixión buscaba asustar a la sociedad para que la raza no se atreviera a hacer eso. La crucifixión era un proceso increíblemente doloroso, que empezaba con los latigazos, con una cosa que se llamaba flagelo, que era un látigo con varias puntas que tenía unos pedazos de plomo para que tuviera peso y tenía huesitos que se ensartaban en la piel. Entonces le pegaban con el flagelo al reo, y entonces cuando jalaban el flagelo de regreso, en las espinas que se incrustaban en la piel, se traían de regreso pedazos de piel y se iba quedando descubierta el tejido, los huesos de las personas. Era un proceso increíblemente doloroso. Y la gente de la ciudad lo conocía, porque las crucifixiones no eran raras, las crucifixiones eran constantes y estaban allí expuestos. El crucificado estaba expuesto. Y como no querían dejarlo ahí todo el día, si no se moría por la tarde le quebraban los pies y ya, pero era un asunto que estaba a la vista de todo el mundo. Jesús sabía perfectamente lo que era la crucifixión. Entonces él decía, yo no quiero pasar por eso. En su humanidad decía, claro que no quiero pasar por eso. Como a lo mejor tú en tu humanidad dices, claro que no quiero seguir batallando con mi mujer en esta enfermedad que tiene. Claro que no quiero seguir batallando en este problema que no nos podemos acoplar. Claro que no quiero seguir batallando en esta situación económica que estoy viviendo. Como Jesús no quería tampoco pasar por aquello, pero era necesario pasar por eso para cumplir el propósito de Dios para su vida, que era ¿cuál? La redención tuya y mía. Y a lo mejor tú y yo también vamos a tener que pasar por ciertas situaciones, porque Dios está tratando contigo y conmigo a través de eso. Y a lo mejor tú en tu humanidad, en tus sentimientos personales, tú dices, yo no tengo ninguna necesidad de estar batallando con esto. Y entonces la tentación de la autocompasión se hace presente en tu vida. Tú y yo necesitamos desarrollar discernimiento para poder identificar cuando detrás de esos buenos sentimientos de un compa nuestro o de un familiar nuestro está escondido el enemigo tratando de desviarnos del propósito de Dios. ¿No lo estoy aburriendo? El discernimiento se desarrolla con el tiempo, con el ejercicio constante de las disciplinas espirituales, con la comunión con personas con mayor discernimiento espiritual que nosotros. ¿Cómo podemos soportar y resistir y finalmente vencer la tentación de la autocompasión? Ya dijimos lo primero, número 1, discernir el plan del enemigo. Jesús lo discernió, dijo, ahí está, no es Pedro, es Satanás usando a Pedro. No es mi compa, es Satanás usando a mi compa, que me quiere sacar de este plan. Suena bien lo que mi compa me dice, es agradable a mi oído, me está dando por el lado, porque me ama, pero no me puedo dejar llevar por esto. Número 2, ¿cómo le hizo Jesús para vencer la tentación de la autocompasión? En segundo lugar, poner de antemano
en primer lugar el propósito de Dios para su vida. Esto es clave. Poner en primer lugar el propósito de Dios para su vida. Fíjense bien, hay ocasiones en que el propósito de Dios y nuestros sentimientos no son compatibles. En esas situaciones vamos a tener que escoger a qué le vamos a dar tú y yo prioridad en nuestra vida. Jesús, humanamente hablando, no tenía ningún interés de pasar por todo el sufrimiento de la cruz. Si por él hubiera sido, hubiera escogido evitarlo. Por esa razón oró y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si me preguntas a mí si quiero pasar por esto, la respuesta es no, lo quisiera evitar. Entonces, dentro de Jesús se dio un choque de voluntades. Era su voluntad humana en un choque frontal con la voluntad del Padre Celestial y sus propósitos. Era lo que él deseaba contra lo que deseaba el Padre Celestial. Se presentó de nuevo la tentación de la autocompasión, pero él la venció poniendo en primer lugar el propósito del Padre antes que su propio bienestar o su propio placer. Jesús sabía y entendía: hay mucho en juego. No me puedo dejar llevar por un momento de placer. No me puedo dejar llevar o arrastrar por una aventura. Tú y yo no podemos dejarnos llevar o arrastrar o permitir que nuestros argumentos nos hagan justificar nuestros pecados, nuestras fallas. El reto es que tú y yo de antemano ya nos comprometamos en poner en primer lugar los propósitos de Dios para nuestra vida y entonces vencer la tentación de la autocompasión. Ahora vamos a aplicarlo a otro tipo de cosas. Imagínate, tú estás en una congre, ¿no? Y a lo mejor en esa congregación, por alguna razón, las circunstancias cambian. Y entonces tú dices: no, pues es que ya no se me acomodó. Y entonces tú empiezas a justificar por qué razón tú dejas de seguir adelante en tu congregación. ¿Por qué razón tú dejas de seguir adelante en cuanto a tu compromiso con Dios en esa congregación? Cuando tú y yo ponemos en primer lugar los propósitos de Dios antes que nuestras preferencias personales, no se trata de lo que yo quiero, no se trata de mis gustos. Oye, pues si no es ir al cine, ¿cómo quieres las palomitas, brother? No. Se trata del propósito de Dios para nuestra vida, cómo Dios está tratando con nosotros en ese ministerio, en esa congregación, en ese lugar. Cómo Dios está tratando con nosotros en nuestra relación con nuestra esposa. Cómo Dios está tratando con nosotros en nuestra relación con nuestros hijos. Y cómo Dios usa a nuestros hijos como instrumentos para transformar nuestra propia vida también. Cómo usa Dios nuestra esposa para tratar nuestra propia vida también. Pero cuando tú y yo ponemos en primer lugar nuestros sentimientos personales antes que los propósitos de Dios, somos capaces de justificarlo todo y de hacer a un lado cosas valiosas en la vida y dejarnos llevar por momentos, por tentaciones, por situaciones que se pueden ir presentando. ¿Cómo le hizo Jesús para vencer? Número 1, discernió el plan del enemigo. Número 2, puso de antemano el propósito de Dios para su vida antes que sus anhelos personales. Si se trataba de preguntar qué quería Jesús, Jesús no quería pasar por la cruz. Pero como el propósito de Dios para su vida era más fuerte, entonces él estuvo dispuesto a decir sí al plan de Dios para su vida, aunque le significara dolor. A lo mejor algunos de ustedes están sirviendo en un ministerio implica un esfuerzo grande. A lo mejor para algunos de ustedes serle fiel a tu esposa implica un esfuerzo grande. A lo mejor para algunos de ustedes mantenerte fiel al Señor ahorita para ti está siendo una tentación o una situación muy grande. Mantente ahí, aunque te cueste, porque Dios está formando tu vida, porque Dios te está protegiendo, Dios te está formando, Dios te está convirtiendo en un hombre de acuerdo a sus propósitos y su voluntad. Pero cuando tú y yo decimos: ¿qué necesidad tengo yo de estar batallando con esto? ¿Qué necesidad tengo yo de estar sufriendo esto? Y entonces abandonamos los propósitos de Dios para nuestra vida por esos sentimientos. Entonces caemos en la tentación de la autocompasión. ¿No lo estoy aburriendo? Número 3 y último. ¿Cómo podemos soportar, resistir y finalmente vencer la tentación de la autocompasión? Primero, discierne el plan del enemigo. Número 2, pon de antemano
el propósito de Dios para tu vida en primer lugar. Y número 3 y último, rodéate de amigos que estén orando por ti. A ver, repítalo conmigo los 3. 1, 2, 3. Rodéate de amigos que estén orando por ti. Ojo con esto. En la lucha entre dejarnos llevar por nuestras emociones y hacer la voluntad de Dios, tú y yo ocupamos aliados. ¿Qué ocupamos? Aliados. Hombres que estén orando por nosotros, para que tú y yo no cedamos ante nuestras emociones, para que tú y yo nos aferremos a poner el propósito de Dios por encima de nuestros anhelos personales. Jesús entendía esto muy bien. Por esa razón, ante el enfrentamiento más fuerte entre su voluntad y la voluntad del Padre, no se fue solo a la guerra. Tomó sus 3 mejores amigos con él para que lo acompañaran en oración. Fíjate cómo lo cuenta la Biblia. Mateo 26, 37 al 38 dice así: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Jesús sabía la batalla que estaba enfrentando y no quería enfrentarlo solo. Jesús sabía lo que estaba batallando. Jesús sabía los pensamientos con los que estaba luchando, los sentimientos que había dentro de él. Él lo sabía y él necesitaba gente que estuviera orando con él. Y señores, esta es una gran lección para nosotros. Cuando tú y yo estamos anímicamente vulnerables, cuando tú y yo estamos emocionalmente vulnerables, cuando estamos económicamente vulnerables, cuando estamos matrimonialmente vulnerables, etc., no debemos luchar solos. ¿Sabes por qué? Porque vamos a tender a justificar nuestro pecado argumentando nuestra fragilidad, nuestra necesidad, nuestra tristeza. Allí es, señores, donde necesitamos amigos que nos digan la verdad en amor. Allí es, señores, donde tú y yo vamos a ocupar un compa que nos diga la verdad en vez de decirnos lo que nuestra carne quiere escuchar. Entonces, si alguno de ustedes está pasando por un momento difícil, estás a lo mejor pasando por una desaveniencia con tu esposa, a lo mejor hay algo con lo que tú estás batallando, tú no puedes quedarte solo en medio de esa circunstancia porque vas a estar vulnerable. Ocupas a alguien que sepa lo que tú estás pasando. Ocupas a alguien que esté orando por ti, alguien que te pregunte cómo vas, alguien que te eche la mano en el momento que tú te sientas frágil, vulnerable, que tú te sientas débil, alguien que ore por ti en ese momento. Jesús lo sabía. La tentación de la autocompasión estaba allí persiguiéndole vez tras vez, y Jesús sabía que se acercaba ese momento. Dice la Biblia claramente que Jesucristo puso su rostro para ir a Jerusalén. En otras palabras, él sabía que ya venía el propósito para el cual nació, estaba a punto de cumplirse ya. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Junta a sus 3 mejores amigos y le dice: oren conmigo. A lo mejor tú estás pasando por un momento difícil económicamente, te estás quedando sin jale, o ya se te acabó y lo que tenías ahorrado se te está disminuyendo y no le quieres decir a nadie porque tu orgullo no te lo permite. Haz que tómate ese rollo, júntate con unos 3 hombres de la congre, amigos tuyos, y diles: hey, necesito que estén orando por mí porque ya se me acabó el trabajo o se me está por terminar. Porque en un momento tuyo que estés vulnerable, que el dinero no te alcance, que se te enferme un hijo tuyo, a lo mejor vas a estar vulnerable para ser arrastrado en una situación en la que no te quieres meter. Si tú estás pasando por un problema matrimonial, tu relación con tu esposa no anda muy bien, pero nadie lo sabe, tú te lo guardas, estás vulnerable, y allá una morra del trabajo, alguna persona cuando menos lo esperes, a lo mejor va a llegar en el momento que tú más mal andes con tu esposa y vas a tender a dejarte llevar porque te vas a sentir frágil, vulnerable anímicamente, emocionalmente hablando. Necesitas gente que te rodee, que esté orando por ti. ¿Cómo le hizo Jesús para vencer la tentación de la autocompasión? Número 1, pudo discernir el plan del enemigo. Dijo: este no es mi copa, este es el chamuco. Número 2, puso en primer lugar el propósito de Dios antes que sus anhelos personales. Número 3, no la enfrentó solo. Tuvo gente alrededor de él que oró por él. Hace tiempo mi esposa y yo tuvimos un problema muy fuerte.
Y el problema fue que habíamos perdido 2 bebés en poco tiempo. Entonces mi esposa quedó muy frágil anímicamente, emocionalmente. Quedó con una depresión y ataques de ansiedad muy fuertes, muy severos. Eran momentos difíciles. No nos alcanzaba el dinero porque ella todo el tiempo me decía que tenía que llevarla al doctor, y la llevaba con un doctor, con otro. Todo el tiempo estaba gastando en doctores, en medicina, no había dinero que me alcanzara. No andábamos bien en muchos sentidos de nuestra vida. Yo vivía en Tijuana en ese tiempo, íbamos empezando nuestro ministerio, éramos pastores de jóvenes ahí. Y un día iba manejando y mi esposa iba a un lado, y entonces empiezo a pensar esto: ¿para qué te casaste con esta mujer? Te hubieras casado con otra más cristiana, que tuviera más compromiso con Dios, que supiera hacer guerra espiritual, que supiera hacerle frente al enemigo. Pero esta mujer frágil, que no tiene carácter para pelear contra el enemigo, ¿por qué te casaste con esta mujer? Yo lo iba pensando. Y lo curioso de todo eso es que mi esposa me empezó a decir: ¿por qué te casaste conmigo? ¿Por qué no te casaste con otra mujer que tuviera más experiencia en el cristianismo, que supiera enfrentar al enemigo, que pudiera apoyarte más en tu ministerio, y no yo, que soy un estorbo para ti nomás? Cuando mi esposa me dice las cosas que yo estaba pensando, ahí agarré la onda de que este asunto era un plan del enemigo sobre nosotros bien grueso. Ahora, si tú me preguntas: hey brother, ¿no había orado usted por su esposa? Sí, un montón de veces. Ya teníamos 8 meses batallando en todo, todo. Sí había orado por ella. Pero cuando yo entendí, ¿sabes qué? Este es el enemigo tratando de destruir el llamado de Dios para mi vida, mi matrimonio, mi vida entera. Lo que hice fue reunir al grupo de jóvenes al cual yo pastoreaba en ese tiempo y decirles: hagan un paro, necesito que oren por nosotros. Entonces hicimos un mes de ayuno y oración de lunes a domingo, de 7 de la noche hasta las 8:30, adorando a Dios y orando. Ese tiempo de estar reunidos todos juntos, adorando a Dios, orando, que llegaba uno y oraba por mi esposa y otro, y juntos levantábamos las manos al Señor y adorábamos, y se sentía su presencia, y llorábamos y abríamos el corazón. Cuando menos pensamos, habíamos vencido. La gente empezó a notarle a mi esposa que estaba diferente, y le empezó a decir: oye, te ves diferente, te ves muy bien, estás sonriendo. Ni cuenta se dio ella cuando había vencido, ni cuenta me di yo cuando ella ya había vencido. Pero no vencimos nosotros solos. A lo mejor hay algunos de ustedes que están luchando con algunas cosas, pero no le has dicho nunca a nadie. Te lo estás callando para ti solo. Es un problema con tu esposa, o a lo mejor es un problema con algún hijo tuyo, a lo mejor es algo que tú traes, a lo mejor es algo en tu salud, algún miedo. A lo mejor tienes miedo que tengas cáncer de próstata, que tengas cáncer de colon, que tengas algo que traes ahí, un pensamiento que te esté dando vueltas bien machine, pero no te atreves a decirle a nadie lo que está pasando. No vas a vencer solo. Y eso Jesús nos lo enseña. Cuando Jesús está ahí, en esa lucha interna de pensamientos y de emociones, lo que Jesús hace, en vez de quedarse solo, es juntar a sus 3 mejores amigos y decirles: no les dijo: aquí quédense conmigo a jugar a la baraja. Lo que les dijo es: ayúdenme a orar. Y a lo mejor tú y yo, eso es lo que nos hace falta. A lo mejor tenemos amigos de cura, amigos para ver el partido del mundial, amigos para ir a la iglesia y nomás: ¿qué onda? ¿Cómo está en Victoria? Y ya, pero a la hora de la hora no abres tu corazón con nadie para decirle lo que tú estás pasando y que te escuchen tal como tú te sientes. A lo mejor te preocupa que alguno de tus hijos sea homosexual. A lo mejor te preocupa que una de tus hijas tenga tendencias lésbicas. A lo mejor te preocupa que la situación económica no mejore. A lo mejor te preocupa que la situación entre tú y tu esposa no se arregle. Pero no lo estás platicando con nadie. Te lo estás quedando tú solo. Quiero decirte que estás en peligro si sigues así. Porque puede llegar la tentación de la autocompasión, y entonces vas a empezar a justificar y a tratar de demostrar que tienes razón, de dejarte arrastrar por algunas cosas que sientes. La tentación de la autocompasión se presentó en la vida de Jesús en diferentes momentos. ¿Cómo venció? Número 1,
discernir el plan del enemigo. Número 2, poner por encima los propósitos de Dios antes que sus propios anhelos personales. Y número 3, se rodeó de gente que estuviera orando por él. Inclina su rostro. Padre, te doy gracias por esta mañana, por la oportunidad que tú me das de hablar esta palabra con cada uno de estos hombres. Tú los conoces bien, yo no. Pero por alguna razón, Señor, pusiste en mi corazón hablar de esto por cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea cual sea la situación que mis amigos están viviendo o enfrentando, tú les permitas fortalecerse en ti. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que si alguno de mis amigos se siente solo esta mañana, que está luchando con algunas situaciones pero no ha podido abrir su corazón con nadie y plantearle lo que siente y lo que está viviendo, que esta palabra les sacude de una manera tan fuerte que le haga entender y saber que no es saludable que se quede solo en medio de todo esto. Señor, yo te pido que cada uno de mis amigos, de mis hermanos el día de hoy, esta mañana que han escuchado esta palabra, aprendan a discernir el plan del enemigo para no dejarse arrastrar por esos pensamientos, esos sentimientos que a veces nos quieren desviar de tus planes. Señor, oro para que cada uno de mis amigos y hermanos esta mañana aprendan a poner en primer lugar tus propósitos antes que sus anhelos personales, para que no se dejen arrastrar por esa tentación que el enemigo a veces viene a poner a cada uno de ellos. Señor, yo te pido que tú puedas rodear a cada uno de mis hermanos, de amigos, que no nada más les den por el lado, sino que velen en oración por ellos, para que nos remitan constantemente a hacer tu voluntad antes que dejarnos llevar por lo que nosotros sentimos. Hay un dato que quisiera mencionar aquí, señores, y es que lamentablemente los amigos de Jesús, a los que él llamó, se quedaron dormidos. Ni modo, hay amigos así. Pero el principio está ahí. Rodéate de amigos que estén orando por ti cuando tú te sientas vulnerable. Vamos a hacer esta oración. Levanta tus dos manos en alto en tu lugar y dile esta oración a Dios. Dile: Señor, yo te suplico que me regales un par de amigos que estén orando por mí cuando yo me sienta vulnerable. Señor, te pido que tú proveas de un par de amigos que puedan interesarse, no nada más en la diversión que podemos vivir, pero en que yo me alinee a tus propósitos. Y Señor, si algunos de nuestros amigos se han quedado dormidos y no nos han protegido, ni modo, tenemos que entender que así es. Pero te pedimos, Señor, rodéanos de gente que esté con nosotros en el momento que lo necesitemos. Señores, estamos viviendo en un tiempo en el mundo en el que se requiere que tú y yo seamos hombres firmes. Estamos viviendo en un tiempo en el mundo donde se requiere que tú y yo seamos hombres de carácter, hombres de convicciones fuertes, hombres previsores. A lo mejor puedes tener toda la razón para justificar algún comportamiento o alguna actitud, a lo mejor algún enojo, algún rencor, hasta un pecado, pero los hombres bienaventurados no son los que justifiquen sus pecados. Los bienaventurados son los que soportan la tentación. Los hombres que reciben la corona de la vida no son los que se autocompadecen o se dejan arrastrar por sus pecados, no. Los hombres bienaventurados son aquellos que resisten la tentación en la batalla. Vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra que llega justo a tiempo en nuestra vida. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de exponernos a esa palabra que nos puede dar entendimiento de algunas situaciones que pueden llegar a nuestra vida, Señor. Yo te suplico en el nombre de
Jesús que cada uno de mis hermanos el día de hoy pueda recibir esta palabra justo a tiempo. Ahora te invito a que te voltees con alguien ahí,